Aguántenselo de spoiler, por favor. ¿Se les desinfló? Sí, hágalo en general, yo no lo he terminado. A mí me da lo mismo, Francisco, el que juegue con los spoilers. A Pero mí sí, me dan igual. el gran spoiler es que hay scroll en esta wea. Con eso ya. Todo es mentira, todo es mentira. Todo es nadie mentira, es de todo son verdad. scroll. Claro, todos no son scroll. Nadie es quien dice ser, sino que son todos scroll. Hasta Nick Furia. Sí. Hola, gente. Aquí estamos. Ya empezamos. Estábamos conversando sobre lo que vamos a conversar en esta conversación de este capítulo. Está nuestro querido Cristian Badía. ¿Cómo está ahí, Cristian? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No, bien, todo bien. Aquí cansado como siempre. Sí, se te están cerrando los ojitos. Estamos empezando tarde. Pero estoy despierto, estoy despierto. Solo que ya como que ya tengo esta configuración. Como voy a ser como Lavín o como Piñera, que se operaron los ojos, ¿cachai? Retirarse. Después, bueno, no Ojitos, sé. porque si no terminan con ojitos droopy, y los ojitos droopy son Claro. medio tristes. Bueno, así después. Hola, ¿cómo están? El hombre del empate, ¿cómo está Francisco? ¿Cómo va la vida? ¿Para qué? Uy, qué golpe bajo, weón. Sí, lo peor, siempre lo peor es cuando llega esa persona que no ve fútbol a huevearte por los resultados del fútbol. Eso no, son despreciables. ¿Quién jugaba hoy día? La Católica jugaba con hoy día? Cobresal. Con el puntero. ¿Empataron? Sí, La verdad a es que dos. Cobresal con la Católica. Cobresal con la Sí, Católica. el puntero. No escuchaste. El puntero del campeonato. Lo que Y hablamos nosotros mal vamos del octavos, campeonato. así que la verdad es que para nosotros es buen resultado ir para allá a empatar. Empezamos ganando. ¿Qué comentario más político? Uno nunca pierde, uno tiene resultados. A ver. Venimos de cambiar de entrenador, de poner a un entrenador con poca experiencia, la verdad, pero que tiene un campeonato de segunda división y una Copa de Chile. Así que estamos como dicen también en el fútbol, estamos en proceso de, ¿cómo es? De ajuste, de sincronización. Está en rodaje. Eso, rodaje, gracias. Está en rodaje. Pero eso es de mecánica, no de fútbol. Mate. No, en fútbol sí dice, estamos en rodaje. ¿Sí? Mata. Sí, pues, rodaje. Como pueden notar. Estamos en rodaje y después vieron, se está afiatando el equipo. Bueno, probablemente esta es la parte más baja del podcast. Aquí es donde mucha gente se. No, son muy futboleros los comiqueros. Tú metiste el tema. ¿Hablamos de fútbol o hablamos de abogados esta wea? Sí, ¿Cómo es la sí. cuestión? Y pueden escuchar a nuestro querido Fernando, que está enojado hoy día porque hoy día es jefe. Hoy día ha trabajado de jefe todo el día. Así que está arriba de la cabelota nuestro querido Fernando. ¿Cómo va la vida, Fernando, emprendedor? Aquí estamos emprendiendo, como siempre. Me gusta. ¿Y tú cómo estás? Yo bien. Ha sido un día ocupado. Como yo también me tomé unos días para ir a la playa. Porque también ¿Cómo lo estuvo hice. la quinta región para ti? Bien, tranquila, relajada. El jueves caminé. El jueves el día estuvo hermoso. Qué día más lindo para caminar. Caminé como 3 horas, más o menos. 20 minutos a buena velocidad y el resto así como, qué lindo está el paisaje. Es muy divertido porque la gente de la quinta región como que tiene el termostato más bajo. Todo el mundo nos pregunta, ¿mucho frío? Y nosotros como, no, acá está rico. Está súper bien. Estaba frío. De hecho, yo llegué y habían como fácil 5 grados más de lo que hay en Santiago. Fácil, el miércoles. No, en teoría estaban igual, pero bueno. Bueno, no sé, yo me lo sentí mucho menos frío que Santiago. Así que eso, aquí estamos, este es su podcast. Gracias al querido aporte de nuestro curador omnipresente, Fernando. Hoy día hablaremos de un cómic muy especial sobre los Cuatro Fantásticos y The Thing de Ben Green, que también en realidad tiene que ver con Reed Richards. Ahí vamos a hablar de eso. Y como siempre, antes de eso, vamos con las noticias. Fernando, ataca. Haz lo tuyo. Miren, la única noticia que voy a dar, que aparte de que Duna se agarró la exclusividad de la sala IMAX de Fuego en Cuello a la película de The Marvels, que no va a poder ser puesta en sala IMAX. Así que Marvel está así con un cuello nivel IMAX de no poder estrenar su película en salas. Además, Pero, como bien saben que está... ¿Cuál? Perdona, no sé. No, pero ¿qué importa si, o sea, la gracia de las salas IMAX es que Son grandes. puedas ver películas especiales, o sea, la preferencia tiene que ser para películas que hayan sido grabadas con cámara IMAX. Sí. Y que den un espectáculo, y Duna lo es. O sea, Y Duna está grabada con cámara IMAX. No, yo lamento un kilo no haberla ido de Marvel no está grabada con cámara IMAX. No. Pero Marvel es Marvel, estudio, pues hombre. No, claro, sí, el cabroneo y todo el topo, pero claro que lo reformateen al formato, pero
A la Es mierda, lo que hay. weón. Ya, sigamos. Yo solo quiero decir que ninguneo del tema de la noticia que diste, Fernando. No. Es bueno que también así la pelea entre. No, que las salas IMAX. En Santiago, ¿cuántas hay? ¿Son Dos, como tres? creo. Dos. ¿Dos? Ya, No tres, sé, dos. o sea, no sé, Y con eso, certeza dos. Egaña y sí. Plaza de Espucio, no sé si más. Y en el resto de Chile no hay. Entonces, como que tenemos auditores de Punta Arenas que de seguro en su vida han visto una sala IMAX. Así que la noticia de ahí nomás. Lo que sí que yo creo que Duna 2 sí o sí es un espectáculo para ir a ver al cine. Los trailers están hermosos. Dicen que se va a apartar bastante del libro y hay una gran posibilidad de que se haga una especie como de universo Star Wars de Duna, rellenando los espacios entre los libros. Al menos entre el 1 y el 2 hay espacio para contar un kilo de historia. Porque está toda la conquista Pero, del imperio por parte de Atreides. Dime. pero piensa que todo ese relleno ya lo hizo el hijo de Herbert Sí, con bro. Kevin Anderson con precuelas, Sí, bro. más secuelas, más entremesos de los Sí, pero libros. Eso entre ya, el 1 y el 2, eso entre ya. el 1 y el 2 escribieron algo. Sí, pues. ¿Qué Sí escribieron? está, Porque de hecho, ahora sale una novela nueva. ya, es que yo leí las precuelas de las casas, la casa Atreides y la casa Corrino, La y casa son 3 de bien. Harkonnen y Corrino. Sí, sí, a Jorcana no lo he leído. A Atreides y Corrino leí y son bien fome los libros. Como que la yihad, Difiero. la yihad bluteriana. ¿Tú te gustó la yihad bluteriana que escribieron? A mí me No, ojo, que la primera precuela son las casas. Sí, claro. Después los buenos se van más atrás y ahí hacen lo que es la La yihad yihad, luteriana y la todo lo yihad que es bluteriana. y todo lo que es la guerra con los robots, Sí. esa la hacen antes. Y después se mandan las partes en rellenar espacios desde del primer libro hasta la etapa de Mesías que tiene Sí, como claro. Adif. Y ahora creo que viene uno que se llama Princesa de Duna. Pero mira, Que te no lo sé pongo si. así. Con esta cuestión de todos los derechos que hay, yo creo que teniendo los derechos del 1 y del 2 ellos pueden rellenar entre medio como quieran. Pero Claro, ya sí, está de hecho, anunciado que lo más probable es que lo van a hacer así. piensa que lo complementan mucho con los cómics que están saliendo de Duna hace rato, que no solamente son adaptaciones por un lado está la adaptación oficial de la novela, y por el otro lado están las adaptaciones de las novelas que no son, entre comillas, no son canon, que son las del hijo, que son todas Ujú. las casas y todas las weas. Sí, sí, Esas sí. las publica Boom Studios. Mira. Pero según tengo entendido, va a ser Hijos de Duna y Mesías de Duna Mix esta película. Para cerrar Sí, lo sí. que correspondería a lo original de. Porque acuérdense que no quedó abierto el final de Duna en el libro 1, 2, 3, hereje. Es decir, que en el sexto libro quedó un Mm, final abierto de sí, la novela. sí. Pero bueno, mira, con los derechos ya pueden hacer lo que sea y la primera quedó Sí. bien buena, a mí me gustó bastante. Veamos cómo cierra la segunda, porque supuestamente con esto cierran la parte del primer libro y veamos. Y Pero la noticia no es menor porque en vista de que todavía está el tema de la huelga en Hollywood, tanto de actores como de guionistas, muchos estrenos se están postergando para 2024 y entre eso está Duna. sí, lamentablemente. Así como esa película que está esperando con ansia al señor Badilla, que es Kraven el Cazador, también se está postergando para el próximo año. No me ¿Ah? la pierdo. Estamos Entonces, ansiosos. No he ido a ver ni Barbie ni Oppenheimer, que mañana vamos a ir a verlas, weón. Voy a ir a ver esa weá de Craven, weón. pero no se olviden que el 18 de agosto estreno de Blue Beetle. Mira, esa es buena noticia. Para el que no cache el chiste, hay una promoción hecha por los fans que meten en cualquier parte. Acuérdate que, no sé, po, eh, este 18 de agosto se estrena Blue Beetle, lo meten en cualquier lado. Es como, ¿cuándo vas a ir a comprar el pan? No sé, pero el 18 de agosto se estrena Blue Beetle. Porque Warner decidió recortar los costos de publicidad. Y porque Necesitan. tampoco los actores pueden publicitarla, weón. Sí, pues, porque están con el tema de la huelga de actores, entonces no Claro. pueden participar en ese tipo de cosas. No pueden promocionar las películas, es parte del trato del sindicato. Entonces,
es una situación extraña para una película inesperada, que solo Dios sabe cómo saldrá, porque así como estamos. ¿Sabéis que el canal de YouTube Te lo resumo así nomás, acaba de lanzar hoy día un video sobre este chico, el que maneja el canal, hace un análisis sobre el ocaso del cine de superhéroes. Si bien no estoy de acuerdo con todo lo que él argumenta, creo que es un súper buen análisis de la situación. Ya hay un par de puntitos, uno es muy nerd, entonces hay un par de puntitos que no estoy de acuerdo, pero como que tampoco afectan el grueso de sus deducciones o más bien de sus conclusiones. Así que si tienen tiempo, vayan a verlo, dura como 40 minutos. Ojo, es un video largote, para lo que estamos acostumbrados en Te Y lo vos, resumo. weón. Y vos, Imaginable. weón. No, pero para lo que estamos acostumbrados en Te lo resumo, nosotros no, pues nosotros 2 horas y el otro día hicimos un capítulo corto, 2 horas. Puta que soy cara baja, weón. Así que eso. Fernando, ¿qué más? ¿Qué más en noticias? Bueno, yo creo que hay ¿Queréis que... comentarlo? Coméntalo, pero coméntalo en Sí, genérico, sin spoiler, en genérico. miren, creo que Secret Invasion da señal de una cosa importante eh, que tiene mucho que ver con la saturación del género superheroico en el medio audiovisual, en particular el bombardeo de Marvel, porque la fórmula ya desde Quantum Mania y quizá un poco antes ya venía muy O sea, recontra cu- rehecha, recontra sin chispa, recontra copiar, recontra toda la es que porquería, ¿no? Quantum Mania, sé que con el tiempo creo que es una mala película, derechamente. Creo que es mala Sí, película. Ya, pues, es fome, es larga, es complicada. Tiene todos como los ingredientes para ser una mala película. Así que considero que es una mala película, derechamente. sí, pero es que aparte, sí, yo creo que los tiempos ya de tanto, que es la cuestión que habíamos conversado antes, que tanto estreno o mega estreno seguido no hace que Sí. la gente mastique el producto y tampoco pueda llenar la sala o pueda estar apoyando no algún tipo de película que salga. Entonces, Secret Invasion, yo creo que primero que nada se aleja de la parte superheroica, que era algo que se venía dando ya, no solamente acá, sino Loki tenía su cuento. eh, entonces, contar una historia de espionaje a un público que está esperando gente volando, disparando, destrucciones totales, mucha espectacularidad, no se vio. Es un género que trata de salvar la historia con su personaje principal, que al final de cuentas es quien es el nexo del universo Marvel, Nick Fury. Sí, curiosamente, como que de esta forma Secret Invasion lo que hace es usarlo como el nexo de todo el universo Marvel, Claro. no de una parte. ¿No? Pero, a ver, en Y resumen, no ¿te es, gustó? mira, yo creo, o sea, le tuve fe a la serie hasta el capítulo cuarto. Ya. Yo creo que no es perfecta la serie, de todas maneras, no lo es. Creo que abusa del relleno y abusa o hace, hasta cierto momento creo que insulta un poco al público, no solamente al que no está acostumbrado a la serie de espionaje, sino al público que espera ver más superhéroes. Ya. Es de, las revelaciones no son tan impactantes como se esperaba para una serie de género de espionaje como la que se estaba planteando. Eh, o sea, son varios los escenarios. Uno, Nick Fury que viene post-blip, que viene desgastado, viene decepcionado de la realidad en la que es reconstruido y, y cosas que él había prometido no las pudo cumplir. Entonces, todo lo que sucede en la serie es consecuencia de lo que no pudo cumplir. Y Mm, él está pagando las consecuencias de eso. mm.
Entonces las justificaciones, entre comillas, baratas que hay entre por qué no están los Vengadores acá, por qué no está este weón acá ayudándote, por qué no está, no sé, el Capitán América, el que sea, ayudándote aquí a combatir a esta invasión secreta de Skrull que están en la Tierra, y al final es una guerra personal. O sea, Entonces, tú lo definiste bien. Son explicaciones baratas las que dan, po. O sea, yo ya lo dije, mi problema sí, con la serie es que a mí la premisa ya no me encaja. No la entiendo. Voy en el capítulo 2, no he pasado al 2 todavía, pero no la entiendo. No me mira, es convence. posible que la serie pudiera haberse hecho hasta en 3 episodios. Chuata. Bueno, también es un mal de Disney. Yo te diría que Es en todas más, las series Disney tienen al menos 1 o 2 capítulos que están como podrían no haber estado. O Fácilmente. es sea, más, te podría, igual te presente que este lo hicieron más corto, igual. Sí, sí. pues. Es más, me arriesgaría a decir que podría haber sido una película de 1 hora y media, te decir la misma cuestión. Pero Ya. ¿qué sucede? Que los hueones, a donde estipulan un formato que era muy parecido al que tenía en Netflix, que es una cantidad X de episodios para que la Sí, hueá claro. funcione, Sí, claro. fuerzan a que el showrunner tenga que estirar la historia para completar estas cuestiones, independiente que los episodios no tengan una duración similar. Ujú. Eh, y eso afecta a la historia porque al final los cliffhangers, que son los que están obligados a meter por episodio, eh, no tengan la respuesta que se espera. Porque es que entre el quinto y el sexto es muy obvio lo que va a pasar. O sea, Ya. no hay una... Oh, no se puede. Te lo venían contando 3 episodios antes cómo iba a resolverse la historia. Mm. Entonces pierde el encanto. Y al perder el encanto es como un trámite, es como una relación de pareja donde haces lo mismo siempre y como que se perdió la chispa. Ujú. La misma cuestión sucede acá. Entonces ese vínculo del espectador con la serie de que, oh, viene esta weá, ah, era eso. Ah, gracias. Ah. Ujú. Y es algo que se criticó, curiosamente, que fue era un chiste que rompió la cuarta pared She-Hulk, porque She-Hulk, a pesar de todo el CGI y todo el huevo y todo el discurso que hay detrás de la serie, en el último episodio el personaje cambia su final porque sucede justamente lo que ella critica acá en Secret Invasion. Que en el último tramo de la historia se gasta la espectacularidad de todo el CGI y toda la inversión está en la pelea de los últimos 5 minutos. Y Ujú. eso que ella criticó, que pasaba, que era algo repetido en otras series, es lo que sucede acá en Secret Invasion. O sea, pecan de lo que se estaba criticando antes. Ujú. Entonces, Cristian, cuéntanos tus impresiones. A ver. Me pasa con Secret Invasion, yo creo que como serie, a ver, me pa- no me voy a desdecir de lo que dije antes en otro capítulo. Creo que a mí los primeros capítulos de serie sí me gustaron, me gustó el tiempo que tenía, pero claramente es una serie que no está dirigida para el público Marvel. ¿Por Ya. qué? Porque Gran tema, gran tema. en general la fanaticada del Marvel, del Cinematic Universe, está acostumbrada a algo y que ha penado en el último tiempo, y es que durante todas las primeras fases, todas las películas iban construyendo un universo, expandiendo algo. Secret Invasion probablemente podría haber sido la serie que hubiera construido algo con los Skrull como enemigos, Ujú. pero no lo hace. Podría haber construido algo con los Cuatro Fantásticos, no lo hace. El tema de Nick Furia, con su depresión y de dónde viene, no lo vemos y no lo sabemos. Eh, Te lo dan a entender que después del blip quedó para cagar. Ok, Sí, pero explícanos más por qué te sí, po. recluiste, por qué te fuiste. Em, Porque, y porque eso, esa parte no encaja, po. es que, ¿sabéis qué? Yo no comparto lo que no encaja, porque algo que no encaja es algo que es discordante. Esto simplemente es evadido. Ujú. Te lo dicen y no es relevante, ¿cachai? Entonces, no es que no encaje, no es que la situación
te dé una circunstancia distinta a lo que te están mostrando, sino que simplemente es irrelevante. Si Nick Fury no dijera que está deprimido, da lo mismo. Porque el tipo está viejo y con eso se justifica. Además, te lo muestran viejo, abiertamente. Sí, Pero claro. también es una discordancia para los fanáticos del cómic, es una discordancia que tenemos con eso. Nick Fury no envejece, ¿cachai? No envejece de la misma manera como lo hace el Capitán América. Si ahí está la gracia. Son dos personajes que tienen un tema con la edad porque no pueden envejecer. Y por eso se mantienen por tanto tiempo. Ahora, si esta serie tú la trasladas de tiempo y eventualmente la hubieras colocado después del Soldado de Invierno, hubiera quedado mejor. Y aún así, sin necesidad de haber continuado con esa parte de la historia de los Skrull. ¿Por qué? Porque simplemente te abrían una oportunidad para hablar algo más. El tema de los Skrull hoy día no es tan relevante como si es el tema de el odio a los extraterrestres. Yo no sé si ese odio a los extraterrestres como odio a los extraños y que es solo desde Estados Unidos, puta, sorry, mando un spoiler, pero sabes que le da lo mismo, weón, así que me importa una Es que, raja. es que, es que Sí, da tampoco, lo mismo, tampoco un secreto en la serie, yo creo. claro, y ese tema, yo tiendo a pensar que no sé si se resulta muy relevante por un comportamiento normal de norteamericano y que más bien está puesto por una especie de opción crítica que Marvel quiere seguir, Marvel como producto de Disney, Disney que ha sido una empresa ultra conservadora durante todos los años, salvo en los últimos 5 años, porque está simplemente una vendetta política contra los conservadores Que le quitaran republicanos que el, le están pasando la cuenta, weón, por weas impositivas y territorio, sí, ¿cachai? sus Y privilegios fueron revocados, entonces dijeron ya, claro, entonces no somos conservadores. sería, métete esta weá nomás, no tengo problema, ¿cachai? Disney hay como los sensores de Disney diciendo, sí, métete más para estos desgraciados, a ver si le tocamos la oreja. Y Sí. no resultó. Secret Invasion, el cómic, que a mí no me gusta nada, es 1000 veces mejor que esta serie. ¡Oh! Y mira que el cómic es considerado mediocre. Fíjate que en Secret Invasion llegan los superhéroes y que se crea la confusión de quiénes son, porque los Claro. que llegan son los originales o son en realidad son Skrulls. Y el factor de esta invasión buena onda, donde te iban a querer, ¿cachai? Y bla, bla, bla. Y tú decís que era súper estúpido, está mucho mejor construido que esto. El personaje de ¿cómo se llama la actriz de la Daenerys Targaryen? La, Eh, eh, Se nos cayó Fernando. creo que El, Fernando, sí, sí, el personaje, ¿cómo se llama? Sí, sí, la hija la del. hija. Claro, bueno, Ujú. el personaje que es la hija de Talos, que es la Gaia. Ah, ya, eh, eso. bueno, durante toda la discusión que se dijo antes de quién podía ser, y se hablaba de un personaje que sale en los X-Men, no lo es. Ujú. Y además te crean un personaje que termina siendo súper poderoso, y tú, yo no sé si lo van a utilizar de nuevo, no sé si es relevante, no me interesa, ¿cachai? Gran tema con Entonces, los personajes poderosos. Es como, ya, creamos uno súper poderoso y con eso lo claro, podemos usar porque nos soluciona todos los problemas de uno. entonces, todo ese trabajo que durante las primeras fases existía de construir algo, aquí yo no lo sé y no me interesa. Mira, ¿sabéis qué? Y esto no es una estúpida. Los Eternos, con la mierda que fue, con lo fome que fue la película, esa escena final, weón, ¿cachai? Esa Sí. escena final donde, donde aparece una figura gigante, weón, en el mar y una figura gigante en el cielo, weón, y saca a uno de los personajes y lo lleva para castigarle y bla, 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 es 1000 veces más interesante que cómo termina esto. Porque fíjate que a pesar de todo, lo fome que era la película, esa película sí estaba construida para pensar hacer algo más. Ujú. Esto no. En Secret Invasion no se advierte correctamente esa idea. Sí, hay 1 millón de Skrulls en el planeta. Pero me da lo mismo porque no veo, no visoro más adelante dónde me van a responder eso. ¿Dónde sale Nick Fury? En Marvel's, po, weón, que no va a tratar sobre esto. ¿Y qué es lo que va a tratar esto? ¿La guerra de la armadura? Una cosa que ni siquiera está confirmada. O sea, cuando hablan de confirmar series o películas, esa es la que no hablan, la guerra de Claro, las armaduras. claro. ¿Y en cuál otra? Que Secret además, Invasion hubiera quedado mejor con Falcon y el Winter Soldier es que eso juntas. es un buen punto.
Secret Invasion está en ese grupo, y ese grupo es muy chico porque son Falcon y Winter Soldier y Secret Invasion, fin. No hay más dentro de ese grupito como Claro, de subconjunto películas Marvel. Entonces, dejarlo como aislado de esa otra historia le hace mal, creo yo. claro. Y Ya agentes de que, Shield. ¿Mm? Y ¿Perdón? agentes de Shield. Lamentablemente, Agentes de Shield Es que está es más fuera de la televisión, continuidad. sí, no, y además es más televisión barata. Es más del enemigo de la semana. Ah, Que yo siento que viene de ahí esto, Nick Furia. Siento que para mí Nick Furia es como el cierre de agentes de Shield. puede ser, no sé. Pero Pero no existe esa sin ningún intención. agente de Shield. Sí, pues, Porque y lo no mata al existe esa comienzo. intención. No, claro, pero bueno, hubiera sido más interesante. O sea, es como esa temporada de Lobo del Aire, creo que es la tercera, Sí, que no tiene nada donde que ver con las matan anteriores. con el hermano, ¿cómo se Stringfellow llama? Hawk y el otro Eh, era. ¿Cómo se llama? Espera. San John. John, algo así. Claro, Ya, pero bueno. siento que no me entienden. A lo que voy es que cierra ese tipo de idea de lo que tú puedes hacer. A ver, siento que la mayoría de las críticas que he escuchado hasta ahora eh, parten del problema de la expectativa. No cumplen con mi expectativa, con lo que podría haber sido muchas cosas, pero hay que ser realista también. Para poder hacer algo, esto era prácticamente Infinity Wars 3, para No, poder hacer algo donde aparecieran no, no, todos los no. No, superhéroes es y que todos los no. personajes y que No fuera lo algo siento, no, no. superheroico. Esto No, nunca iba a ser algo superheroico. espérate, no es nada de eso y nunca puede ser eso, pero pudieron haber hecho algo mejor. Si el problema es ¿Por que qué han preguntado? en el último capítulo, en esa construcción, porque no es que yo esté llamando a más personajes, y que sí podría haber sido mejor, y que sí podría haber sido, eventualmente hay personajes que calzaban mejor en este tipo de lucha, em, pero que claramente por agenda no podéis tenerlo. Aún así, la serie no se siente parte de este pseudo universo cohesionado que te pretenden formar. Es que yo no voy a llamar a los héroes. Ok, ya, no lo llamé. Pero no me mostréis que Nick Fury, weón, es un weón que con cueva puede caminar. Claro. Porque literalmente te lo muestran así. Porque con cueva puede caminar y se anda cojeando los 6 capítulos de la serie. Pero los primeros capítulos de construcción también, el primero que se desinfla en el quinto. Yo hasta le tengo gracia en el quinto. Yo si seguía diciendo esta weá debería terminar bien. Pero efectivamente, en el quinto tú decís, cuando veis el sexto tú decís, sí, en realidad no voy a mostrarme nada más que esto. Porque no era nada más que eso. Y ahí tú, entonces, cuando tenéis la serie completa, podéis empezar a tirar línea y qué weas puedo sacar. Y el villano, que era un villano bastante interesante, porque al final de cuentas, la idea de Gravik de conquistar la Tierra para sus seres, en el quinto episodio lo mata. ¿Y cómo lo mata? Cuando el buen decide irse contra su propia gente. Un líder revolucionario que se contradice a sí mismo respecto a su propia revolución. Y ojo, que el tipo se puede, y de hecho, y alguien con justa razón me va a decir, ya, pero eso tiene respuesta en el sexto. Y sí que la tiene, pero pasa así. Entonces, si no te das cuenta, no lo entendiste. Eh, Porque al final el tipo trabaja con una cierta cantidad de gente y tiene más gente en el fondo. Y eso es lo que te dan a entender en algún minuto. Pero eso es lo que tú decís, no está bien construido, no está hecho a la rápida. Mil cosas pueden hacer. Esta serie fue grabada, empezó a grabar después de pandemia, con una serie de limitaciones. En el Eh, interín entre la decisión de qué es lo que se iba a hacer adelante, todavía estaban generando proyectos y cancelando proyectos. O sea, fue claro, en el momento en donde cambiaron este calendario maestro que tiene Marvel, que de claro. hecho está Pues, tan, entre comillas, perdido ese calendario maestro que este año no se ha hablado de eso. Como no fueron a la Comic y es Con, por eso, no hay representación de eso. que se nota que está como a destiempo la serie. No sirve como preámbulo de Marvel. Bueno, uno podría decir está bien si pretende ser una serie unitaria, pero lamentablemente sí se advierte que pareciera que le faltó algo más. Y en ese contexto tú no podís, cuesta dilucidar de qué es lo que le falta. Porque me gusta que no tenga el resto de los personajes. Puede ser que trate de funcionar sola. Y porque a veces es necesario por temas de costo, por temas de narración de historia, y que sea solo una historia de Nick Fury. Pero no es Nick Fury, Mm. no es ese viejo, ¿cachai? Porque es un tipo al que no le va la pelea. Eh, eh, y qué es lo que funciona? ¿Qué es todo lo que funciona es todo el resto, ¿cachai? Sí, de hecho, toda la gente que habla
¿Cómo se llama esta actriz, la de la favorita? Kristen Dunst. No. No, la actriz de. La No, que la de hace, favorita. Perdón, estaba la que hace pensando en María Antonieta. de Sonia Wolver. ¿Cómo se llama la. Espérate, le pongo el pie. Esta galla que ganó el Oscar, weón. ¿Quién es la Olivia Colman? La Olivia Colman, No, gracias. Olivia Colman. Loco, todo lo Olivia Colman es perfecto, weón. Es irracional, weón. Todo lo que sale de ella está bien. Y tú decís, puta la weá, yo no quiero ver este personaje de mierda, Nick Furia, weón. Quiero ver a este otro personaje, weón, de la Sonja, weón. ¿Por qué cambiemos el foco a esta weá? Y al final Nick Fury termina siendo el protagonista. ¿Por qué? Porque Samuel L. Jackson tiene un mejor contrato y es el productor. Sí, po. Sí, po. Porque los premios en realidad son para los weón que logró llevarse a la Liga Coleman. Ella escribió todas las partes de ella. Y este Nick Furia es de Samuel L. Jackson, pues ese es el tema. Hasta Sí, que po, lo ¿no? maten, no va a poder, Produce todo. otro personaje no va a poder ser Nick Furia. Porque es de él. Y él ha contado que Bueno, está dispuesto a seguir hasta la muerte, así que. no, bueno, entonces esas son las recomendaciones. Yo no he pasado del capítulo 2, así que no hablaré mucho. Sí puedo hablar un poquito de Good Omens, que se estrenó ayer, día 24. ¿No, cuánto estamos hoy día? 28. El Hoy día 28 es de julio, 29. el 28 de julio del 2023 se estrenó Good Omens 2. Que yo no sé si ustedes sabían, pero el argumento sí existía. Fue una conversación entre Terry Pratchett y Neil Gaiman cuando estaban por presentar el libro de Good Omens. No, cuando estaban por presentar. Ya se estaba vendiendo y iban a una feria del libro en Inglaterra. Y quedaron trabados en un aeropuerto y ahí hicieron como el boceteo de la segunda parte de Good Omens, que nunca se llevó a cabo como el texto propiamente tal, pero de ahí sale el argumento de esta serie. Y vi los dos primeros capítulos y están bien, me gustaron. Tenía miedo de que fuera una cuestión nada que ver con lo que habíamos visto y no, está bien, hasta ahí. No puedo decir más porque dos capítulos no son suficientes como para dar una opinión directa, concreta de la serie hasta terminarla. Pero eso, no sé si alguno de ustedes la vio. ¿Tú tampoco? No, todavía no he visto Good Omens 2. Ok. Pero bueno, eso. Nada, pues. O sea, ¿hay algo más? Porque ya llevamos como 30 minutos hablando de esto. No, Sí, eran 30 minutos para rellenar. Yo creo que voy a adelantar un poquitito a los comentarios que se te comentan. ¿En comentarios? Porque, Ok. sí, porque no nos fue muy bien. ¿De qué? Hubo pocos comentarios. Ah, no, sí, pero además de eso, no hablamos de los comentarios del capítulo anterior tampoco. Nos Sí, saltamos por eso. los comentarios que comentan los comentarios, así que hay que revisar dos capítulos de comentarios que comentan los comentarios, el capítulo anterior Así que, y este. Pero, así que, ¿sabéis qué? Yo he pensado que es el cambio de semestre. Todo el mundo está dando en el cambio de semestre. puede ser, Hay, puede ser. hay proyectos que se cerraron, hay gente que está en vacaciones, hay un montón de cosas dando vuelta. Hay gente que, nuestro querido Motodoc, creo que se quiere ir a Mongolia. No sé si vieron el Instagram de Motodoc, puso unos videos de Mongolia y Eh, dije, este loco se va a ir a Mongolia. Ahí vamos a ¿A qué hora comenzar. trabaja este weón? Trabaja, weón, trabaja. Oye, la especialización buena que tiene el hombre para pegarse los viajes que se pega y con la señora, tema. Así que felicitaciones para él. Ojalá y le haya bonito cuando vaya. Que a todo esto le demos el regalo. No he mandado todavía los regalos de ese sorteo. Les pido disculpas. Es que me falta contactar al tercer ganador. No le puedo contactar. ¿Cómo lo va a mandar si el weón no está nunca? Si Vaya a nunca pasar. pega, nunca pega. Así que eso. No, yo igual pensaba el otro día, Mm. yo creo que hay cierta temporalidad en el Instagram, weón. Son Sí, viajes del minuto. sí, Tiene no, cosas sí. guardaditas. Y tiene videos guardados y los tira después, entonces parece que esto era como Claro, dos porque meses de vacaciones. hace una semana atrás supuestamente estaba como en Uyuni, Sí, o pareciera que estuviera ahí, entonces, bueno, pucha. sí. Bueno, comentamos a nuestro querido doctor Motodoc, porque él nos ha pagado ya van 3 capítulos, así que si usted quiere que hablemos de usted, ¿para qué capítulo? Eso. Ya, Francisco, vamos con comentarios que comentan los comentarios. Partamos con el capítulo anterior al último, porfi, porque no comentamos esos comentarios, porfi. Chanfle. Sí, Ya. El capítulo 61 entonces. sí, Contestando preguntas del público. tal cual. Felipe Baeza, 1470, recomienda Duam de Félix Vega. De hecho, nos dice que deberíamos leerlo.
en septiembre. Incluso o nos sea, pone fecha, así que vaya poniéndose. yo ya lo leí, Felipe pero lo tengo puesto para septiembre yo, Dom. Ah, Bien por ti. Sí. Brian Cares, 3432, dice que es muy buen capítulo y que nos sigue más en Spotify que en YouTube. ya. Lilith CL, que ganó. Felicitaciones. José Curi, La gracias. Karen que Buen ganó. Sin nombre, 2023, dice que le tiene cariño a la editorial Perfil, aunque no fuera de la mejor calidad, con colores corridos, lo cual es molesto, entre otras cosas, como ya dijeron, porque fue uno de mis primeros acercamientos a los cómics de DC cuando tenía una que otra chaucha disponible. De hecho, años después logré tener la colección completa del famoso Flushman que tengo por ahí guardada. Sí, yo creo que esa es la gracia de Perfil. Sí, hay que valorar todos los esfuerzos que hacen que uno termine acercándose al cómic. Ujú, ujú, ujú. Franco Benítez, 7220, dice que es joven y me gusta bastante Superman 1, porque yo no la veo como una película vieja, sino como una historia del hombre acero y una muy buena. Que eso fue una conversación que tuvimos sobre las películas y cómo envejecían. Y esos son los comentarios del capítulo 261. Y del capítulo 262, que fueron los premios Eisner 2023 y Demon de Matt Wagner. Fernando Ulgueta, Qué buen cómic fue ese, qué buen cómic, weón. No. 803, no sé, ni he visto el capítulo. Buenas recomendaciones de los ganadores de los Eisner. El Eisner a los autores de la colección de Nightwing es muy merecido. Y Tom King sigue ganando con series de 12 capítulos de personajes secundarios, los que realmente eleva. En cuanto al cómic de Demon, no recuerdo haberlo leído. Los que sí me interesa conseguir son las etapas de Alan Grant y de Gareth Ennis con Macria. Ujú, ujú, ujú. Sin nombre, 2023. Hola, me gusta el personaje Demon, aunque no recuerdo si habré leído algún cómic de él como protagonista. De lo que sí estoy seguro que leyó de títulos en ese estilo es Breed, del autor Jim Starlin, que le gustó harto. Yo no lo conozco, ¿alguno de ustedes? Me suena, pero no me acuerdo, no se me viene a la No mente sé, ahora. yo puedo identificar las portadas, puedo identificar lo que lo compré, pero Sí. sé de qué está hablando. Fernando. En algún momento lo leí, pero hace mucho tiempo. Sí, porque esta historia es muy Siglos atrás. noventera, muy noventera. Sí, Muy noventera. va más o menos, va más o menos en tiempo al run de Barry Windsor Smith. Mm, 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 mm. Y termina diciendo, es agradable ver su podcast. Muchas gracias. Y José Curi, que le gustaron las recomendaciones y no recomendaciones y que bueno que hayan revisado algunos de los nominados. Por supuesto, estamos actualizados. Y esos son todos los comentarios comentados en el capítulo 262. Muchas gracias, Francisco. Eso, les pedimos disculpas, el capítulo pasado simplemente se nos fue. O sea, el Es un trabajo capítulo... sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Si yo no Sí, estoy, no lo hace nadie. sí, exactamente. Para eso te tengo, para acordarnos de eso. Así que nada, eso. Nada, po. Y antes de continuar, le queremos recordar que tenemos dos tipos de membresía para Patreons, mediante la cual ustedes, en la primera membresía, por $3, ustedes aparecen en los créditos de este capítulo y de todos los capítulos que se hagan en el mes en que se les hace el cargo, en todos los medios en los que nosotros publicamos, que son Spotify y YouTube, no hay otro. Y por $70 ustedes pueden escoger un capítulo, un título para el capítulo y participar con nosotros si quieren. O pueden, este mes de julio teníamos un Patreon que pagó, pero lamentablemente por temas personales no ha podido tener libre el fin de semana y como él quiere estar, lo hemos ido postergando para él. El próximo capítulo va a ser el que estamos leyendo, así que probablemente durante agosto vamos a tener ese capítulo patreonizado. Y nada, le queremos dar las gracias a los Patreons porque este capítulo es posible gracias a ustedes. Gracias. ¿No puedo ocupar para el que estamos leyendo el que leímos para el Patreon? No. Si mato Pero- dos pájaros. Matado para el tiro. No. Nunca lo hemos hecho hasta ahora. Pero podría ser porque de repente que estamos leyendo, bueno, estamos leyendo el del podcast, pero bueno. No, está bien. Sé que el ejercicio que estamos leyendo igual es bueno porque tratamos de hacer algo más, po. Sí. Cortito, ahora algo cortito, puntual. Y curiosamente casi nunca coincidimos. ¿No? Que yo sepa, no. Ujú. No, es que de repente alguien leyó lo mismo que otro, pero un año después, ponte tú. Entonces ahí No, claro. hay conversación, ahí vale igual.
Vale, de todas maneras. Entonces, es bueno y además también sirve como para, de repente sacamos cosas especiales. El capítulo donde dos de nosotros leyeron cosas de Antumap, ¿cómo se llama? Perdón, la Antú, editorial. Antú, Tú, iba a ser Antumapu. sí. Antú, de la ya editorial salió a la Antú. Universidad de Chile, weón. Sí, sí, eso mismo iba a decir. Ni sé dónde estoy. De la editorial Antú. Estuvo bien interesante que ustedes dos hayan coincidido leyendo algo de esa editorial. Y los chicos de la editorial están muy agradecidos de las reseñas, así que sigamos. Me gustó. Ya. En el capítulo de esta semana vamos a hablar de un número. A ver. De una historia unitaria de un número de los Cuatro Fantásticos de la primera época de los Cuatro Fantásticos, específicamente el volumen 1, número 51, edición USA, que es llamado This Man, This Monster, The Fantastic Four, que curiosamente no es difícil de conseguir. Pensé que iba a ser más complicado y no, en realidad está, ahí lo vamos a comentar, pero están varios Formatos. ediciones por dando vueltas, varios formatos y ediciones dando vueltas, así que eh, ahí lo vamos a comentar en su momento al final. Se traduce, en algunos lados se ha traducido como este es un hombre, este es un monstruo, ¿ya? El título. Como les digo, es del número 51 de Fantastic Four de 1966. Están acreditados Stan Lee como guión y dibujo Jack Kirby. Sabemos que esto no es exactamente así. Con suerte Stan Lee dio el argumento, Jack Kirby hizo toda la pega. Tampoco fue así porque Jack Kirby tenía una serie de dibujantes de apoyo que probablemente dibujaron algunas de las cosas y quién sabe si apoyaron con el guión y el argumento. Como sea. Esta es una historia lanzada en 1966, como les decía, y en términos muy simples, es una historia de 24 páginas que comienza con una viñeta que me gusta mucho, que es Ben Grimm sufriendo siendo Ben Grimm, que es un tópico recurrente en el caso de Ben Grimm La Mole, no, eh, La Cosa, em, en el sentido de que como él fue transformado por los rayos cósmicos en este ser de piedra, entre comillas deforme, él sufre mucho esta deformidad porque hasta cierto punto, cuando los que vimos la serie de televisión antigua de los Fantastic Four, el Ben Grimm se definía a sí mismo como el guapo Ben, porque así le decían. El tipo era héroe de fútbol americano, había sido héroe de la guerra Corea, em, y por eso lo habían elegido como el piloto para la nave espacial que lleva a los Cuatro Fantásticos al espacio y que lamentablemente tiene este incidente con los rayos cósmicos. Y al perder ese elemento, él sufre mucho porque se enfrenta a algo a lo que nunca se había enfrentado, pero no sé, aquí entramos como en discusiones sobre las personalidades de los personajes. La historia, como les digo, es muy corta y es muy conveniente hasta cierto punto. En términos muy simples, Ben Grimm está sufriendo por ser Ben Grimm. Voy a compartir la pantalla para mostrar la edición de Kindle Unlimited que yo estuve Vaga leyendo. por las calles sufriendo. Literal, vaga por las calles sufriendo el pobre Ben, nuestro querido Ben Grimm. Espérate, saqué a Fernando sin querer. Perdón, Fernando. Eh, vaga A, por a las mí, calles. perdona, voy Dime, a hacer un inciso. Ya que dale. mencionaste los monos, a mí me llevó una confusión lo del anillo cuando era chico. Ya. ¿Por qué? Vamos. ¿Por qué de repente tenía anillo? ¿Por qué de repente estaba No, solo? ¿Por no. qué de repente estaba con lo otro? Para mí fue como que, ¿qué pasa acá? Bueno, tú sabes la historia de eso, ¿no? No, Bueno, en que tiene términos. un anillo y se transformaba con el anillo, ¿no? Ya, pero es que ese Que, no era el Ben que Grimm a mí que me nosotros gustaba. conocemos. A mí me Sí, gustaba la idea. a ver, aquí viene el tema. Ben Grimm, en su momento, y yo creo que hasta ahora, probablemente, es el integrante de los Cuatro Fantásticos más popular, de los Cuatro Fantásticos originales. Y cuando Marvel empieza a hacer las series de televisión a finales de los 70, de televisión animada, perdón, a finales de los 70 y en los 80, en donde sale el Spider-Man que todos conocemos, de Spider-Man, sale Spider-Woman, había una serie de los Cuatro Fantásticos, que de hecho en esa serie de los Cuatro Fantásticos sacan a Ben Grimm y lo reemplazan por un robotito, no sé si te acuerdas, Sí, eso me un acuerdo robotito también. flotante. Ya, Sí. eso lo Eh, hacen porque en ese ya, pero momento, no, dime, no, 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 ¿qué? no, no. Ahí, ¿Qué? adelante. Dale, 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 dale. No, no es Ben Grimm el que cambian, es la Sí, era Ben antorcha. Grimm. ¿Era la No, antorcha? la antorcha. ¿Era Y antorcha? lo Porque cambian por estaba en una la cuestión. serie No, de no, Spider-Man. no, lo cambian a la Dale, antorcha, lo cambian por un tema de seguridad. Porque no me digas. supuestamente, sí, porque Necesitaban los supuestamente niños. los niños iban a necesitar a quemarse, a encenderse. Y por eso lo cambian por Herbie. Sí, Y el robotito. sacan a la antorcha como que va a la universidad.
Sí, claro. en Y esa eso, época. disculpen, y vamos a agregar una cosa más, Dale. que eso que dice Christian, lo remata John Byrne en una de las historias de Los Cuatro Fantásticos cuando Sí, él escribe. sí, sí. Sí, sí. Bueno, entonces, como era tan popular Ben Grimm, deciden hacerle una serie a Ben Grimm. Pero sacar a Ben Grimm de los Cuatro Fantásticos no coincide, entonces hacen una. Le crean un apartado de historia a él solamente, en una especie como de universo paralelo. Una cosa que podríamos llamar el universo Ultimate antes que fuera el universo Ultimate. ¿Ya? En donde tiene un origen completamente diferente, que esta especie como de. No me acuerdo si el anillo era mágico o científico, ¿para qué te voy a mentir? Científico. Era científico, ¿cierto? Porque el chico Sí. era un nerd muy científico que había por accidente creado este como dispositivo que le activaba el tema de las piedras. Y era el que decía, derroca la mole, quiero ser, Sí. y se le pegaban las piedras, ¿ya? Que no tiene que ver con el Ben Grimm que Y conocemos. claro, por algún motivo los niños no querían tirarse piedra en la cabeza para hacer Ben Grimm. Para ser Ben Grimm, a diferencia de la antorcha humana Pero que sí estaban dispuestos a se podían quemárselo, quemar. Bonzo. Que O es sea, diferente. de hecho, había harta crítica en ese minuto porque era más fácil quemarse, o sea, el concepto de tirarse piedra era más fácil para un niño que toda una ciencia que tenía que existir detrás para que un niño se quemara, Claro, ¿sabes? Porque se supone que la benzina no se le vendía a los niños, sí, que hubiera sido la única forma como un niño se quemara. Era difícil que un niño sacara la benzina de un auto. Y si el niño sacaba la benzina del auto, ya era porque había una cuestión que era un niño más grande. Y así sucesivamente, así, por todos lados de tonto. Le tenía sí. una fe a los niños. Bueno, y Claro. con el tiempo de Ben Grimm se ha definido que él es piedra orgánica, que es un concepto absolutamente propio. No, no hay otra. Supongo yo que debe haber algún planeta en el universo Marvel en donde hay gente como Ben Grimm, pero él es definido como piedra orgánica. Ve tú a saber lo que es. Pero dentro de los elementos que se han logrado establecer como de la biología de Ben Grimm, es que a causa de ser él piedra orgánica, él envejece muchísimo más lento que una persona normal. Hay una. Es como ego, po, weón. Sí, po, Ego. sí, po. Pero hay una hermosa historia que es El destino de Ben Grimm, que yo les invito a leerla. Está por ahí también, yo creo que debe estar aquí en Kindle. Yo la leí hace mucho tiempo, en papel, y me la prestaron. Es una hermosísima historia que habla sobre Ben Grimm como 1000 años en el futuro. Ahí tenemos el próximo capítulo de relleno. Puede Así que ser, guárdatela. puede ser porque es una historia única, ¿ya? Y es una linda, linda historia de muy ciencia ficción que también aquí yo creo que podemos conversar eso, que esta es una historia, la historia que estamos hablando ahora, This Man, These Monsters, pasa por la ciencia ficción. Pero ahí establecen de que Ben Grimm, por su biología extraña, eh, prácticamente no envejece. Entonces es el destinado a mantener el legado de los Cuatro Fantásticos para la eternidad. Es bien interesante el concepto, muy, muy, muy interesante el concepto. Es porque él se transforma en una especie de troll. Los trolls eran de piedra, ¿o no? Oh, que estoy mal. Eh, Me parece que los trolls eran de piedra. ¿Ya? Y si se exponían al sol se volvían de piedra dura. Pero ese es el tema. Bueno, volviendo a la historia, Ben Grimm sufre por ser Ben Grimm y en un momento él queda en un portal, ve tú a saber por qué, y justo un hombre lo ayuda y él se burla mucho diciendo que acaso este es el día de ayuden al hombre de piedra, ¿cómo es que le puse? Le pone porque unos policías también quieren ayudarlo y él les dice, no, déjenme tranquilo, si yo estoy solo, estoy perdido. Y Jack Kirby lo dibuja en la lluvia, triste, no sé, como que eh, sufrimos mucho con Ben Grimm. es el emo Ben Grimm. Claro, el emo Ben Grimm, que en realidad todos los personajes poderosos de Marvel son así, excepto She-Hulk. She-Hulk es la única que, ¡wow! Mira lo poderosa que soy. El resto Pero sufren, Hulk sufre. démosle un poco de contexto, porque esta historia viene posterior a la historia de Galactus, Ah, sí, ¿ya? cierto. Esto Y en la después de historia de Galactus. Galactus, en este caso el Heraldo que hace su aparición, que es el Silver Surfer, eh, la novia de Ben Grimm, que es Alicia Masters, eh, le enseña a Silver Surfer respecto al- a, lo, a lo bueno de la Tierra, del ser humano. Y eso es lo que hace clic en el Silver Surfer para defender a la Tierra contra Galactus. Y es que, Así es. y qué pasa que Ben toma
este vínculo de amistad tan sorpresivo de Alicia con Silver Surfer, a él le da celos. Entonces él, pensando en la época, el compadre, "Oh, me está levantando la mina", entonces se, se empelota el Ben Grimm. Entonces, Están comiendo la color. Como justamente, clásicamente así, diríamos. ¿Ya? justamente, entonces que el tipo se aleja de la situación porque queda picado. Y en vez de resolver la situación, prefiere ser Sufrir. emo totalmente Prefiere y sufrir sufrir por las nomás. calles de Nueva York lloviendo. Ella me está engañando. Y primera weá, ella me está engañando con otro, debo irme. Sí. Y por eso que encuentran ahí deambulando en la calle triste a Ben Grimm, totalmente, O sea, mira, todo el en mundo me realidad, odia, nadie me quiere. claro, pero el tema es de él, ¿ah? Ojo, que no se lo endosa tanto a Alicia, Sí. sino que Sí, en sí, el número el rollo de Ben Grimm, el rollo, enrollado, weón. el rollo es de él, porque él dice, o sea, se molesta de que el Silver Surfer, cuando los mandan a la Tierra, se molesta de que el Silver Surfer lo trate como un amigo, se molesta que el tipo sea bueno, se molesta Sí. que el tipo hable como un poeta incluso, y cuando Alicia llega, lo primero que hace es enaltecer al Silver Surfer, sabiendo que el tipo o sea, que ella había incluso hasta orado por él para que, para que se convirtiera en alguien bueno, algo así es la frase que dice en el número anterior, en el 50. Ujú. Y Ben se va, y Ben, como está tan ensimismado en esta situación, él se va y él no se da cuenta que Alicia sí se da cuenta de él, porque él se queja de que Alicia no lo ve. Y esto sumado, bueno, sumado que en el número 5, con el tema en la historia de Galactus, él se da cuenta o cree darse cuenta que él nunca va a poder volver a ser quien era antes. Sí. Con todo lo que ha pasado, poderes cósmicos y no tiene retorno. Lo que es súper gracioso porque en el número 51 weón, lo solucionan así. Sí, y Pero lo bueno, soluciona un tipo, este tipo que está Claro, acá, lo soluciona de una patada. casi humor negro esta wea. claro, y bueno, y Sí. el número 50 también está, hay una escena donde alguien se encuentra con él en la calle y se asusta de él. Sí. Entonces este tipo viene a salvar el mundo, weón, y puta, y se asustan de él. ¿Y qué es De la un desgracia? monstruo. Claro, de un ¿qué es la monstruo. desgracia? Es la gracia de la cosa, porque al fin y al cabo, de los poderes de los Cuatro Fantásticos, el de él no es el poder, No se activa, es pasivo, entre comillas. es un poder cada vez pasivo, y además es el único es el caso de los mutantes feos, pues, weón. Sí, po. Sí, po. El caso del mundo, que es el único que no se puede ocultar. Dime. Tengo una duda, porque no me acuerdo muy bien. Al Silver Surfer derrota a Ben Grimm al comienzo cuando aparece muy fácilmente, ¿no? Sí, claro. Que Sí, sí, por ahí parte todo. que queda establecido de que el Silver Surfer es mucho más poderoso de los Cuatro Fantásticos juntos. No pueden con él. ¿Ya? Sí, por eso al final de cuentas al Silver Surfer lo derrota el amor. Por la humanidad, pero el Oye, amor. a Galactus es una pelea de inteligencia. Sí, pues, una pelea de Siempre inteligencia. engañan. Y una pequeña, leve intervención del guardián que tiene prohibido intervenir, por supuesto. No, claro. Pero pequeña. Que esa historia la leímos también nosotros, la leímos en el podcast, ¿cierto, Fernando? Me parece que sí. La primera aventura del Cuatro Sí, la Fantásticos. leímos, Sí. no sé, creo que fue el año pasado. Hace 2 años o el año Hablamos de pasado. ella justamente. Sí. Sí. Hace 2 años o el año pasado, algo así. Eh, Por ahí, pero ese capítulo lo conversamos. La llegada de Galactus a la Tierra la conversamos y claro, ahí aparece el guardián, que tiene prohibido intervenir. Pero si pero al ustedes final llegan a interviene saber, igual el weón, po. si ustedes llegan a saber que hay una máquina mortal que puede asustar a Galactus y está justo guardado allá, yo no puedo hacer nada. Básicamente eso es lo que hace. Yo no voy a Si intervenir. ustedes llegan al unificador, Claro. lo traen, se lo presentan a Galactus, y Galactus se la concha los meados. ¿Ah? Sí, pues, es como, Y yo digo, "Ah, pero ¿cómo andáis con eso? Y está cargado, cuidado. Básicamente eso es lo que dice que es Galactus. Bueno, el hecho es que, bueno, esta historia, a ver, a mí me gustó harto la historia, es cortita, 24 páginas, pero sí tiene los vicios de su época. Como que, por ejemplo, Ben Grimm se para en un portal y en el portal hay un tipo que lo hace entrar para servir un café, para reconfortarlo, y resulta que este tipo es un científico que tiene ciertos tipos de poderes mentales que logran hacer, él dice que es, ¿cómo le dice eso? Es Subliminal. subliminal. Claro, que tiene capacidades subliminales, sutiles capacidades subliminales y que lleva semanas haciendo que Ben Grimm venga acá para poder hacerlo dormir
y robarle sus poderes. Y al robarle sus poderes, transforma a Ben Grimm en Ben Grimm, el humano. Em, Mientras tanto, en la, Pero en que la- es muy curioso eso porque un compadre que se queja, que un compadre que manifiesta celos por Red sí, Richard, que por dice Reed la Richards. única gracia de Red Richard es que tiene plata y yo no, y si yo tuviera Bueno, plata haría cuestiones mejores que Red Es porque es un Richard. científico que se queja. sí, Ya sale Y otro emo. en distintos números anteriores van mostrando que este científico que supuestamente no tuvo la oportunidad que sí tuvo Reed Richards. Él va apareciendo antes. Sí. sí, Ya. apareció un par de capítulos antes. Pero aquí también viene un tópico que en general la gente que no ha leído cómics de los Cuatro Fantásticos no lo sabe, que es que Reed Richards no es una figura querida por el público en Marvel. ¿Ya? Hay muchos científicos que sienten celos por Reed Richards. El mismo Doom, el mismo Doom siente celos por Reed Richards. Pero no solamente eso, hay gente que lo menosprecia. Yo no me acuerdo en qué capítulo fue que leí de los Cuatro Fantásticos, que él medita supuestamente en un estanque de meditación que es agua y medita flotando como una pelota. ¿Ya? Y ese flotamiento de pelota de Reed Richards, hay un guardia, porque los Cuatro Fantásticos tienen guardias en la guarida de los Cuatro Fantásticos, que son guardias privados al parecer. Y uno de los En este guardias capítulo dice, no estaban. Hay que sí, decir. no, Negación es que todo. esta historia que te estoy comentando es más moderna, es de los 90, creo, que no me acuerdo qué capítulo fue que lo leí. Entonces, él medita dentro de este estanque de meditación que es líquido, como pelota flotando, y uno de los guardias dice, me parece asqueroso cuando hace eso. Que a mí me pareció un diálogo súper fuerte dentro de todo. Porque primero, es tu jefe. Segundo, ¿por qué te parece asqueroso que un tipo se transforme en pelota? Veto, ¿sabes? Pero eso demuestra varias cosas, que Reed Richards es un personaje que dentro del universo Marvel, por el público que supuestamente vive en el universo Marvel, no es un personaje especialmente querido. Tampoco es especialmente odiado. Es más bien, no sé, es como Recelado. que puede ser, ¿cachai? El O tipo es sea, demasiado inteligente, tiene muchas patentes, mucha plata y es raro. varias veces muestran que, por ejemplo, él directamente es un mal marido. Aparte, o sea, de entrada. Y en este cómic, de hecho, lo demuestran. Sí. Él dice que esta noche no va a cenar porque tiene que terminar esto. Ya, pero me dijiste las últimas 2 noches lo mismo. Y están recién casados, Eh, entre comillas, entonces. claro, en otros cómics, en otros cómics, en el futuro de esto, hay varias veces donde muestran que él se duplica. Sí, Se extiende lo suficiente como para crear un duplicado de sí mismo conectado a su otro ser, ¿cachai? Y manda ese duplicado, a esa pieza de él mismo, a compartir con incluso en momentos íntimos. muy, Eh, muy, muy a lo Doctor Eso Manhattan mismo estaba posteriormente pensando. por Marvel. claro. Ujú. Y otras cosas más. O sea, el tipo está muy ensimismado en su trabajo, porque es lo único que importa. Claro. Eh, Todo lo con, demás con el, secundario. con el tiempo, eso sí, han tratado de corregirlo, no de evadir el tema, sino que diciendo que él reconoce que se comportaba de esa manera antes. Porque Claro. a veces hay ciertos fines que justifican los medios, pero puta, reconoce que se equivoca. De hecho, en este cómic también hace ese ejercicio. O sea, Sí, me parece a mí entretenido y lo bueno también de construcción de personajes, no tiene por qué ser un O sujeto sea, de ideal. hecho, sí, de hecho, este número es un súper buen número para ver ese ejercicio que sí pasaba en Marvel y no en así DC. es. Así es. En Marvel se construyen los personajes de otra manera con problemas. Estos son problemas reales, ¿cachai? Ben Grimm tiene en este instante, o sea, independiente que aparezca, que pareciera que está siendo influenciado, con el tiempo tú te das cuenta que una cuestión que se va repitiendo cada cierto tiempo con él, cuando tiene estas desventuras amorosas. eh, Ben Grimm es un tipo que tiene depresión, Sí, porque po. sufre un estrés postraumático. Y no tiene solución. Entre comillas, él está enfermo. Eso es lo que Claro. esta enfermedad le genera beneficios. Pero en principio él no la quiere. Estos poderes no los Claro, quiere. si vamos a ser políticamente correctos, vamos a decir una condición y Sí, más que una enfermedad. sí, claro. Y tiene una condición que le afecta, ¿cachai? Ujú, ujú. Pero bueno, es que todo este debate es súper bueno. Además, la mención que hizo este Cristian de que esto era la diferencia grande entre Marvel y DC en este momento. Efectivamente, en este momento DC tenía personajes que iban de compra, tenía personajes que Superman recibía la medalla del alcalde, Batman tenía historias inconexas de un día con otro, algunas buenas, otras malas, otras horribles. Ese era el mundo DC, el universo DC. Y Marvel estaba atacando otras claves
que claro, uno dice ahora, tenían más cercanía con el público. No lo sé, no sé si tenían más cercanía con el público, pero sí tenían cuestionamientos mucho más interesantes con los personajes. ¿Ya? O sea, ¿sabéis lo que pasa? ¿Cuál es el factor aquí discordante? Ujú. En estricto rigor, Marvel le empezó a llegar. DC siguió siendo cómics de niños. Sí, claro, Y las historias de Marvel empezaron a ser historias para adolescentes. tal cual, tal cual. Porque fueron creciendo en esta medida con esos jóvenes, ¿cachai? Ujú. Y por eso pegó, porque esos primeros compradores de cómics siguieron con esto. Claro, que fueron los que terminaron yendo a la universidad y decidiendo que, oye, yo ahora con título universitario y todo, me gustaría contar historias de cómics. Claro. ¿Ya? Y llegamos a eso eventualmente. Pero bueno, aquí la historia empieza a entrar ya en un, ¿cómo decirlo? En un devenir de ciencia ficción. Al momento de que este científico que teóricamente ayuda a Ben Grimm le termina robando los poderes, ya entramos en la ciencia ficción. No obviamente, estos son Ciencia cómics de entre la época. comillas. Hay que concederle esto. No te explican nunca por qué, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni si esto es permanente. Nada. Simplemente este compadre hace dormir a Ben Grimm y no sabemos por qué necesita hacerlo dormir y logra robarle los poderes transformándose él en la cosa y viéndose exactamente igual. Y no solamente eso, como él tiene estos poderes psíquicos incipientes, copia el pensamiento de Ben Grimm, porque ese otro elemento, Ben Grimm tenía una jerga de lenguaje muy propia, que tengo entendido que venía de un barrio específico en Nueva York, que ahora no me acuerdo cuál es, que era el barrio donde había más judíos en Nueva York, y hablaban con ese, que en el cómics, al menos yo en esta edición, que es la que tiene Kindle Limited, le hacen mucha referencia a eso, a la jerga, a la forma en que le hablaba. Y era un elemento de Ben Grimm, El porque Yiddish de la calle Yancy. la calle Yancy, eso. ¿Ya? Y es un elemento clásico de Ben Grimm. Además que a mí una cosa que sí me gusta de estos cómics de esta época es que él hace mucha referencia como a barrios específicos de Nueva York. Voy a ir a tal lado, porque Ben Grimm era un hombre de la calle. Era un tipo que iba a comer a un restaurante específico, que iba a una plaza, a un parque específico, que le gustaba ir a tal librería, como un hombre normal, entre comillas, y hacía eso. Reed Richards nunca lo hizo porque, como estamos viendo en este cómic, el tipo siempre estaba haciendo algo, estaba inventando alguna cosa, descubriendo alguna cosa, entonces él no tenía una vida cotidiana. De los cuatro fantásticos, los que tenían vidas cotidianas eran Ben Grimm y la Antorcha. Y los dos visitaban la ciudad. Y ese era un elemento que a mí me parece que muy entretenido de esta época. Y otro elemento que me parece súper interesante, que bueno, lo vamos a hablar un poco más después, que el dibujo es muy de ciencia ficción. Aquí las máquinas son gigantes, y claro, deriva de que en esa época, no sé, po, estamos hablando que de la época en que los computadores eran del tamaño de un armario. Entonces, Reed Richards está armando una máquina para entrar a un universo que, ojo, estuve leyendo, gracias a Zona Negativa, que este es el universo que después termina transformándose en la Zona Negativa. Este universo al que entra Reed Richards es el universo al que entra y posteriormente le ponen el nombre Zona Negativa, que es el que le da el nombre a la página web de cómics tan popularmente visitada por todos nosotros todas las semanas, porque de ahí saco los datos duros del cómic. O sea, esa máquina generó un sitio web. Creó una página para generó una máquina para crear un sitio web. Claro. Bueno, y para desarrollar sus experimentos, Reed Richards crea máquinas gigantes. En esta época, todos los experimentos de Reed Richards pasaban porque eran máquinas gigantes que pesaban toneladas. Ve tú a saber cómo es que el piso del edificio aguantaba eso. Yo no sé. Y que llevaba construyendo 3 días. El Ya, solito. él solito, y de repente era como, oye, Ben Grimm, necesito que muevas esto de aquí para acá. ¿Por qué no lo construí acá? Ve tú a saber. Porque Claro, ahora. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Así que me puede corregir con esto. ¿Cómo se llama este artista que hace estas figuras imposibles? ¿Etcher? Etcher. Los temas de. Había harta máquina de Kirby que eran estas figuras no necesariamente imposibles, pero que estas líneas triangulares junto a los cuadrados y esas formas con esas líneas, ¿cachai? Detalladas. Hay una cuestión que es un trabajo que se le reconocía a Kirby, o por lo menos del trabajo que emana de la factoría Kirby. Sí. A mí me parece muy entretenido que si ustedes ven aquí, cuando Ben Grimm lo levanta, es un enchufe. Entonces tiene que pescar esta cosa y ponerla en el enchufe donde va. No sé, a ver. Es que primero Richards hizo el enchufe y después cachó que le faltaba el adaptador. Sí. Lo hizo europeo y necesitaba americano. Americano. Bueno, a ver, reiteramos.
hay que Es concederle eso como al cómic. el clásico enchufe de la lavadora. Sí, sí, po. Hay que concederle eso al cómics. Estos son cómics muy de su época y hay cosas que son muy inocentes, que dentro de todo actualmente igual se siguen funcionando igual algunos argumentos, si tampoco nos pongamos tan exquisitos. ¿Ya? Solo que claro, en esta época, uno viéndolo con perspectiva, era mucho más evidente. O sea, tienes esta media máquina con un enchufe y Reed Richards le dice, tienes que tomarla de acá y ponerla acá. Y uno se pregunta, ¿y por qué no la puso acá de entrada? Y como bien dice Francisco, la cuestión pesa toneladas, nadie lo puede mover. ¿Cómo la armó Reed Richards? ¿Y por qué la armó allá? No sé. Bueno, son cosas que hay que conocer sobre el cómic porque es parte del argumento. Y aquí, como les decíamos, tiene una entrada a una... perdón, ahí está la disputa entre... Llega Ben Grimm rápidamente y disputa como que, oye, yo soy Ben Grimm. Y aquí hay una cosa muy extraña. Reed Richards dice, oye, tú te parecías harto al Ben Grimm que yo conocía, pero no puede ser porque aquí está Ben Grimm. No entra ni una duda y no se supone que es muy inteligente y todo. Ya no, tú eres Ben Es Grimm malo porque... reconociendo cara, a mí me pasa. Sí. Ah. Es que si algo que te dejan en claro es que él no iba a volver a ser Ben Grimm, po, weón. Sí, po, eso es cierto, es un buen punto. Entonces, como que, ¿cómo le robaste la cara? Y el otro se va y es como, ya, perdí, me voy, chao. Sí, eso es muy Ah, curioso cuando existes en un universo con supervillanos y aceptáis así de fácil las cosas. No, no podías aceptar que realmente te hicieron un duplicado a tu amigo y que aquí puede haber un riesgo a tu existencia. No. sí, Si él No, dice claro, que es él, listo. lo que pasa, no, pero presente que la forma de comprobación de esto, que está en esta misma viñeta que está en Sí, pantalla, pues, es el como, titanium. mira lo que hago, pues, eso lo hace Ben Grimm, por lo tanto, yo soy Ben Grimm. Insisto, hay supervillanos. sí. Acabas de Ni, enfrentarte ni a un un examen, devorador de universos. ni un examen de sangre. No voy a pedir ADN porque en esa época no se podía, pero ni un examen de sangre, huella Y un dactilar. par de preguntas por último. Sí, po. Claro, Tu pues, paso, por... Fueron compañeros de habitación en la U, pues, entonces perfectamente ¿te Richard le acordáis podría haber dicho, ¿te acordáis la puteada que eché cuando weón, la sí. nave weón, Claro. empezó a O, incendiarse? No sé. o cuál era el póster que tenía yo en la habitación cuando estábamos estudiando, po. Una cosa así, ¿cachai? No, una cosa El súper de Madame simple. Curie. El Claro, Marie Curie en bikini. Marie Curie Claro, en weón. bikini. Muy divertido. Bueno, reiteramos, hay que concedérselo. Curiosamente, esos detalles no le quitan dinámica al cómic. Porque este cómic, este número es súper dinámico. La verdad, este es uno de los cómics que demuestran que la síntesis es un arte olvidado este siglo. Porque te contaron la historia en 24 páginas. Claro, tú tienes que saber dónde están parados los personajes, de dónde vienen y para dónde van. Ok, pero te contaron una historia que empieza y termina en 24 páginas. Ah, sí, hay que concederle mucho, pero te la contaron. Actualmente no lo hacen. Y igual muchas veces les tienes que conceder mucho el cómics y no lo logran. Sí, igual le estáis concediendo que, y aquí mismo lo estamos viendo, que los techos de los viñetas como si no estuvieran llenos de texto. Sí, 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 sí. No, sí estoy de acuerdo. Sí estoy de acuerdo. Es mucho texto, pero claro, como nosotros somos de esta época, a mí no me molesta tanto el mucho texto cuando el texto es divertido. Para que también, sí, no es una cosa que me afecte mucho. Además, esta es la época de los fondos unicolor. Ah, amarillo, 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 verde, rojo, porque, porque sí, y tenemos fondo en algunas partes. El resto, unicolor. No nos Pero, compliquemos la vida. De claro, resto, pero además los textos de cada uno están muy bien en el personaje. sí, eso O sí. sea, no es que no tengamos a un personaje hablando por páginas y páginas, ¿cachai? Fuera de contexto. Sí, o divagando, o monologando, no. Te están Claro. contando parte de la historia que tú necesitas saber. O Efectivamente. sea, sí, hay harto, hay ¿Diatriba? harto devaneo y hay harto monólogo al comienzo, sobre todo. Cuando los Sí, personajes están solos, Ya, suelen hablar de lo que están pensando, suelen sí, hablar po. de lo que están haciendo. Pero de hecho, la gracia de eso, ya es ahí que se me ocurrió que venía a hablar de esto. Pero la gracia, el principio, es que eso te marca la pauta de lo que viene después. Te sí. marca la pauta del estado anímico de la cosa. Te Y es lo introducen, que hace, justamente se hace, te introducen en estado claro, anímico la cosa. Ujú, 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 ujú. Bueno, y pocha, tenemos, tantos chistes doble sentido en esta guay que acabé de decir, weón. y tenemos esta enorme maquinota hecha por Kirby probablemente. Que aquí yo creo que hay dos viñetas que son un poco especiales. Esta es una, en donde tiene esta máquina imposible que no tiene ningún Inentendible. sentido. Claro, no tiene ningún sentido, ninguna explicación, ni por qué, ni para qué, ni por dónde. Solo sabemos que es el portal que inventa Reed Richards para entrar en esta zona, que tampoco te explican, o sea, a ver,
te dicen de que él está haciendo toda esta investigación porque él quedó traumado con la avenida Galactus. ¿Ya? Entonces lo que él está buscando es un medio para que la Tierra tenga un método de defensa contra este tipo de amenazas. Galactus y la que venga. Su Richard le dice, ¿tú crees que volverá? Y le dice, no solamente puede que vuelva, sino que puede haber más amenazas. Entonces él quiere una arma para la Tierra. Pero no te explican por qué hacer este portal y entrar a este universo te va a dar un arma para la Tierra. No te lo explican. La explicación es bien vaga. Ya, bien vaga. Pero ahí está. Y a renglón seguido viene una historia que obviamente viene de antes, que es la historia de Johnny Storm. Johnny Storm en esta historia está en la universidad y está con un amigo y se enfrenta a un bully, que es una historia que está completamente desconectada con lo que te están contando en este instante, ¿ya? Que obviamente es una historia que viene de antes y va a seguir después. ¿Mm? Que en realidad no tiene ninguna relevancia para lo que estamos conversando, entre comillas, salvo que te establece que a Johnny le hacían bully. Ve, tú vas a ver cómo le haces bully a un Cuatro Fantástico que te puede quemar y calcinar como un dragón de Juego de Tronos, pero lo hacen, porque... Porque eres bueno. Ah, ya, pero ya, ¿sabes qué? Dale. A- Aun cuando no está dentro del número, sino que es parte de una historia continuada mayor, Ajá, si hay algo que refleja bien esta parte de la historia, habla de los personajes de los Cuatro Fantásticos son personajes que son héroes. sí, sí. Si uno puede hacer un parangón de héroes, los Cuatro Fantásticos son la primera familia heroica, se comportan bien y su comportamiento siempre va a tratar de ser el correcto, aun cuando se equivoquen, aprenden de ello y Ujú. lo reconocen, ¿cachai? Y Johnny, que es el joven y el más impulsivo, eh, tiende y que tendría a hacer una serie de actos, el tipo, aun cuando se para, ¿cachai? E intenta ir a la pelea, no lo hace. ¿Por qué? Porque hay alguien más con él que es más grande que el bully que le está haciendo bullying, ¿cachai? Ujú. Eh, pero el tipo en realidad es famoso, pero claro, la gracia de esto es que en esa historia te van contando que la antorcha se va a meter a un mundo que no es el suyo. Sí, claro. El mundo de él no es el mundo universitario y se va solo para allá. ¿Cachai? Entonces ya no tiene la defensa ni del guapo Grimm, no tiene la defensa, la inteligencia de su cuñado al lado, Claro. el cariño de su hermana. Está solo y tiene que empezar a armar una red de amigos. Y esta historia va enmarcada en eso, de cómo se Sí. comporta uno de los Cuatro Fantásticos solo. Ujú, ujú. Él es un elemento secundario frente a Reed. Esa es la gracia. O sea, dentro de todo, la existencia de la antorcha humana ¿cómo se llama el nombre? El nombre... Johnny Storm. Johnny Storm. Johnny Storm. La existencia de Johnny era para conectar con el público más joven, po. Sí, po. Porque tanto Reed como Ben Grimm eran de una edad mayor. O sea, Ben Grimm en la historia original, él es veterano de guerra de la Guerra Corea. O sea, es un tipo pasado la treintena en la cuarentena, ya, y lo mismo Reed Richard. Sue Storm era más joven, porque también en esa época se usaba, que no había un problema, como unos 10 años antes de diferencia de matrimonio, no había ningún problema. O sea, de hecho, tampoco sigue siendo en la actualidad, pero para el caso. Y Johnny era el más joven de todos. De hecho, si mal no recuerdo, él era adolescente cuando sube a la nave. Claro que esta historia ya es el capítulo 51, entonces uno ya puede ir para la universidad y todo el tema. Pero si mal no recuerdo, era adolescente cuando entra la nave que tiene el problema con los rayos cósmicos. Y la explicación de por qué está ahí es bien, si mal no recuerdo, bien vaga. No más que la explicación de lo que es un rayo cósmico, por supuesto, y cómo te afecta. Por supuesto, y cómo te afecta. Que después le han dado una vuelta a esa cuestión. Las explicaciones que te han sacado Marvel para explicarte los rayos cósmicos, wow. Pero por eso, entonces era la conexión con el adolescente. Ya, era el Robin del equipo finalmente, para que estamos con cosas. Manteniendo las proporciones, por favor. No estoy diciendo no estoy menospreciando el personaje en sí mismo. Ya, pero bueno, eso. Y aquí viene la exploración, y aquí viene la otra viñeta que yo quería comentar, que es esta de acá, que es un collage. Que siempre que hacen collage en esta época, a mí me impresiona lo plano de los colores, porque no podían hacerlo de otra forma, pues, técnicamente hablando están muy limitados por el tema técnico del momento, valga la redundancia, del momento, tenían que ser así. Y se nota mucho que son fotos sobrepuestas. Ahora, evidentemente lo que está haciendo aquí Kirby es un experimento gráfico y visual derivado del momento gráfico de la época, que supongo yo que tendrá algún tipo de interés, pero a mí me hace con el resto del dibujo. No digo que esté mal, digo que como que me quiebra.
la narración gráfica. No sé, Pero, Francisco. pero la gracia de eso, perdón, antes que Francisco diga su comentario experto, pero la gracia de eso es que esa es una zona que él no conocía, pues, Sí, weón. claro. Sí, claro. Sí, Por sí, eso sí, te sí. tiene que quebrar. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, sí, no estoy Ya, diciendo que esté mal. Francisco, Digo, destrúyelo, por favor. No, no, en absoluto. De hecho, creo que es lo que más me gusta del cómic. Para sí. mí, esto es lo más No, interesante de todo el cómic. Esto y destruye la tu, máquina. destruye tu A hermano, Rodrigo sí, weón. sí, a eso me dedico toda la sesión. Sí, yo creo que lo que hace ruido es que hoy día hubiese sido toda una secuencia en ese lenguaje. Desde el Probablemente. momento en que le entra y están es como esta viñeta que está a la izquierda, en rojo, ¿cachai? Ya Y la lo podrían viñeta haber siguiente, transformado de a poco, así como ir claro, agregando el elemento. estaríamos ya jugando con esta visualidad y la siguiente mientras estuvieran ahí, y eso porque tiene mucho para sacarle partido visualmente. De hecho, es medio fome lo que pasa antes, estos rayos que hace, él está volando, Sí. y después que andan volando en unos satélites, unos pedazos de roca, voladores, ¿cachai? Es como, cuando hiciste esa cuestión antes, eso es lo que hace ruido, el cambio de lenguaje, de Ujú. código visual. Pero es súper bonito, me recuerda mucho a Steranko, las cosas que le Obviamente. hacía, pero es muy entre el low art y el collage lo que está pasando Sí. ahí, pero es lo mejor para mí, esto y la máquina, porque la máquina también tiene unos ángulos, unas Por eso, conclusiones raras, por eso lo imposibles, mencioné. sí, Es que esto es una muy máquina imposible finalmente. constructivista, ¿no? Esto es como medio cinta Moebius. De hecho, claramente este rojo que estoy mostrando aquí arriba, este es un error de impresión. Esto tendría que ser o blanco o negro, pero no rojo. ¿Ya? Ve tú a Eh, saber, porque la verdad es que no mucha lógica no, tampoco no tiene, aplicaban. sí. Sí, Perdón, tampoco perdón, tiene. ¿qué cosa tendría que haber sido rojo? O sea, blanco negro. Este conito aquí arriba, este No conito aquí sé, arriba, que estoy mostrando. no ¿Ya? sé, es Yo opino que tendría que difícil ser blanco y decir. negro. Pero bueno, el hecho es que salió rojo. Ah, ok. El hecho de que salió rojo. No discuto, pero como sea, están estos giros acá arriba, como esta tubería, estos anillos. Es la demostración de lo que era la ciencia ficción en esa época. Las máquinas tenían que hacer Y así. yo creo que es como escultóricamente También, bonito. Sí, es también. mucho volumen que recibe una luz un poquito difícil de definir de dónde viene, entonces se generan facetas y eso es lo bonito. Da lo mismo como máquina, lo que Sí, sea, la verdad. sí. Porque Aquí, aquí siempre dio lo Kirby, mismo. aquí Kirby se entretuvo haciéndolo, más allá de Sí, cualquier Ahora, cosa. en todo caso, yo diría que tú estás leyendo también la misma edición que estoy leyendo yo, pero la tuya es del Amazon. Yo estoy leyendo Sí, la Limited. ya. Y esa es del 2008. ¿La tuya de cuál será? No sé, espérate, déjame ver. Porque La edición. no, en la no tiene segunda crédito página, al comienzo. en la segunda página, la segunda, abajo dice 2015 la tuya. Ya, Si le ok. marcáis abajo, o sea, aumentáis abajo, dice, creo que es una edición del 2015. Espérate, que le pegué a la barra de navegación. 2015, sí, aquí dice. Claro, 2015. Tienes toda la claro, razón. también dice 2018, tiene el mismo error. Ya. Más que no haya sido error, pues, era Sí, así, ¿no? sí, Originalmente. puede ser, puede ser. Porque estos son O sea, recoloreados. sí, no, está claro que este es un coloreado Claramente. especialmente para la edición digital, ¿ya? Eh, claramente. Pero bueno, este es bonito, además que te muestra como la entrada a este mundo que de cierta forma es el mundo de Quantum Mania, pero mejor, para mi gusto. Y además está en la época, también tenemos la influencia de la psicodelia, la entrada de influencia de psicodelia a la gráfica. ¿Ya? Por lo tanto, tiene elementos resaltables gráficamente, sí. Ahora, Eh, a mí me pasa porque Neil Adams también trabajó harto las portadas con esto. Y eso que tú decías de que, claro, que eran como medios descoloridos, yo siempre he tendido a pensar que es para resaltar la figura dibujada. Sí, yo también Y esa es creo. esa es la correcta, ¿cachai? Como para ya. entender eso. Ok, ok, no lo niego. Yo No, pienso que también. y eso y un ¿No? poco la visualidad de la época. Era, Sí, tú trabajas con lo que se entiende en el momento que esto es un mundo irreal y fantástico y trabajas con esos códigos, Pero, porque es lo que te va a entender el público. ujú. claro, o sea, el mundo Em, real no es el mundo real. Tal cual. Pues está declarado. Exactamente. Es como los Simpsons con el capítulo 3D. ¿Ya? Claro. y a mí me gusta pensar que, claro, en su momento Stan Lee debe haberle dicho o escrito, bueno, y aquí él entra en este mundo, ¿cómo le llaman? No, que en este momento, ¿cómo le decían? Sí, dice... Hace En- más de un no, no, comentario lo que es. Dice, el eh, subespacio. eh, el Entrar al cruce del subespacio. infinito, Ujú. dice. Sí, no, no. El crossroads of the Sí, infinite. pero es la entrada al subespacio. Ya. Claro, pero eh, ¿qué hay que pensar? No sé, esto ¿eran publicaciones mensuales en este momento? eh, Sí,
Ya, Sí. es que estaba entre haber escrito Thor, o haber dibujado Thor, haber dibujado esto, haber dibujado Spider-Man, no, Spider-Man no, y haber dibujado otros 4 más, 5 más, 10 más. Entonces te ponen eso y bueno, echémosle para adelante y hagamos un mundo. No es claramente un mundo que tú te hayas detenido a pensar, ¿cuál es la lógica de este mundo? ¿Qué te entrará en esto? No, puso una cuestión nomás y después en el tiempo, en constante revisita, se le va empezando a poner un poco de sentido a esto. No, que Ordenando además, las cosas. como te digo, esto es lo que termina siendo la zona negativa. Esta es la entrada a la zona negativa. Pero el nombre de zona negativa viene bastante después, ¿ya? Y lo otro es que este subespacio en Marvel empiezan a entrar a él de diferentes formas, desde la perspectiva cuántica, este portal de Reed Richards, hay miles de formas de entrar en el subespacio en el mundo Marvel, ¿ya? Pero eso, estos son elementos de ciencia ficción de la época, que eran elementos simples en todo caso, porque también está todo el tema, si nos ponemos exquisitos, está todo el tema de que la cuerda con la que Reed era su guía de seguridad se rompe porque pesa mucho Reed y después él puede escapar y es como, ¿cómo lo hiciste? Si la gravedad está más grande allá que acá y por eso se rompe la cuerda. Por eso yo no le llamaría ciencia ficción, sino fantasía. No, no sé, claro. Pero es que en esa época era ciencia ficción, po. Nosotros entendemos que es fantasía. Es como lo que pasaba con Star Wars, po. Star Wars originalmente era considerado ciencia ficción, pero en la actualidad todo el mundo dice, no, no es ciencia ficción, es fantasía, porque son caballeros con espada. En vez de reino tienes planetas. Ya, en vez Sí, de pues y caballos acá lo que tienes está nave haciendo espacial. es como una investigación de un tesoro buceando y que se le cortó El el- cable. el cable de la Claro. escafandra. Sí, sí, tal cual. Eso es una muy buena comparativa de narrativa. Eh, pero eso, ya, y aquí viene la gran solución del problema, que otra vez, vuelvo a reiterar, hay que concederle todo esto a este cómics por la época, por la forma en que se hacía. Como bien dice Francisco, estamos hablando de una época en donde Kirby y Stan Lee hacían 4, 5, 6 números al mes con argumentos diferentes. Entonces, tampoco se podían sentar ellos a reflexionar tanto en la coherencia de los personajes. Todo el tema de la coherencia viene después, esa manía de que el universo tiene que ser coherente en nuestra. Fuimos los coleccionistas los que volvimos la coherencia como un elemento importante a considerar. Y Ben Grimm vuelve a ser Ben Grimm porque este personaje salva a Reed Richards, porque se da cuenta de que Reed Richards es el futuro de la humanidad. Estos celos que él tenía eran injustificados porque Reed Richards estaba dispuesto a sacrificarse y a morir por el bien de la humanidad, porque eso es lo que estaba buscando Reed Pero, Richards. y haciendo algo no por el fin publicitario que él creía, que hacía Él todo por crea, fines publicitarios. Y aquí nadie sabía lo que estaban haciendo, tal cual. intentando salvar la humanidad o prepararse para salvar la humanidad sin que nadie lo supiera. Y que, Que finalmente es lo que hace Richard siempre. Richard siempre está haciendo trabajo que nadie sabe, hasta que explotan, o sale un portal multidimensional, o atrae una entidad cósmica que dice, ¿qué estáis haciendo con esa cuestión? Deja de hacerlo. Ahí es como que, bueno, ya, sí, estaba haciendo, nadie más sabía, pero lo hacía. Pero siempre lo hace con un fin altruista, pero no funciona. En fin, y bueno, aquí vienen las cartas de la época que están bien bonitas, pero bueno, Está bueno eso. sí, Eso me sí, gustó la edición. están las cartas de la época que están bien bonitas. A ver, Fernando, comentarios del cómic. ¿Por qué lo leímos? ¿Por qué te gusta? ¿Te gustó releerlo? A mí me gustó, dale. Sí, buena pregunta, Fernando. ¿Por qué estamos leyendo esto? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué estamos leyendo esto? Bueno, primero que una historia unitaria que hace una pausa un poco respecto a la aventura anterior que es con Galactus y permite descansar al lector para lo que viene después, que es una historia de 2 números, que es la presentación de Pantera Negra. Ujú. ¿Ya? Estamos en el mejor momento de la dupla Lee Kirby creativa con el título de Los Cuatro Fantásticos. Ujú. Ya estaba de la cincuentena hasta antes del 100 era el boom de lo popular que era el título y de las historias que fueron desarrollando. Y en particular porque este número trata no solamente sobre Ben, su rollo y su depresión, sino como en la relación que tiene con el resto de sus compañeros, su vínculo de amistad con Reed, y cómo Reed su relación matrimonial con Sue, y todo en poco, o sea, la historia central es la de Ben, pero no dejan
de lado al resto de la familia, independiente que no estén todos relacionados en la misma historia, salvo que Reed con Sue están en el laboratorio y llega este evento falso a hacer todo el show. Pero no muestra otras cosas. Lo de la universidad con Johnny es, es la última viñeta que aparece en el número con el que cierra la historia de Galactus, es justamente cuando le presentan a Wyatt Wingfoot, que es este descendiente indígena Sí. que va a ser no solamente amigo de Johnny y del resto de los Cuatro Fantásticos, que va a ser un miembro anexo, que también va a ser pareja de She-Hulk en el futuro. De hecho John Byrne le saca harto provecho al personaje durante su run con los Cuatro Fantásticos. Así que acá recién estamos partiendo con Wyatt Wingfoot como personaje. Entonces son varias cosas que le dan un plus, aparte de la narrativa de Kirby, porque Kirby, el ping-pong que hace, o es la página completa, o el tipo trata de manejarse entre las 6 y las 9 viñetas en la narración. Y piensa que el compadre, en esa misma viñeta, cómo se preocupa él de insertar a Ben Grimm en la lluvia. ¿Ya? O sea, pensémoslo en el tiempo que fue, o sea, se dedica a hacer ese detalle donde lo tenemos, cómo hacer que el dibujo sea 3D con volumen para dar la sensación de que el tipo está dentro de la lluvia. ¿Ya? Y ese detalle de que vayan algunas líneas hacia adelante y la otra para atrás para darle ese toque, tiene mucho que ver no solamente con el trabajo de Kirby, sino también con el intintado, porque Joe Sinnott no es menor, porque es una de las leyendas del entintado en Marvel. De O hecho, sea, este viejito estuvo hasta como los 96 años entintando en Marvel. sí. Y este fue uno de los tipos que más entintó a Jack Kirby, Este antes tipo del de, Vince Valetta. este tipo de trabajo es muy interesante para este tipo de historia. Yo creo que para historias más, entre comillas, ligeras, como, no sé si ligeras, pero con un tono diferente, como la de Spider-Man, evidentemente el trabajo de Kirby no funcionaba en eso. Pero acá funciona súper bien. Claro, o sea, es muy personal la historia, porque es un personaje el que va llevando la historia principal y que el resto de los personajes pasan a ser secundarios o anexos. Hasta cuando se da vuelta el tema, porque al final el análisis no solamente de que Ben Grimm está enrollado, que está con depresión y que se le viene el mundo encima, sino que este científico también hay una cuestión de envidia, una cuestión de que quiere sacar provecho ahora, que viene de un plan que viene elaborando hacía mucho tiempo para hacer uso y engañar a Ben por un tema de envidia que tiene con Reed Richards, Tal cual. pero que a la vez, al darse cuenta del valor que tiene Ben Grimm dentro de la familia, es que él cambia. Entonces, con todo el spoiler correspondiente, el tipo prefiere sacrificarse para salvar a Reed. ¿Cachai? O sea, se da cuenta de que, puta, creo que la cagué, tengo que cambiar. No era lo que yo creía y lo mejor es que salvar a Reed Richards que antes de yo salir triunfante. Lo mejor es que Reed Richards salga, sea Justamente. salvado. Ujú, ujú, ujú. Entonces son varias lecciones las que hay acá, no es menor. Y va encima para hacer un puro número. Sí, es el tema. O sea, este es un solo número y tiene un montón de elementos a considerar. Está súper bueno en ese sentido. Cristian, opiniones, por favor. Oh, me encantó este cómic. Ya lo había leído antes, Ya. em, pero repasarlo nuevamente es un agrado los Cuatro Fantásticos de esta época. Sí. Em, La época dorada de los Cuatro Fantásticos, literalmente. Esta literalmente es la época de los Cuatro Fantásticos y puta, fue un súper acierto de Fernando esta sacada de manga de un cómic Sí. para hablar de este, cómo podríamos verlo hoy día. Y sabéis que en lo personal creo que se lee muy bien hoy día este cómic.
Queda súper puede bien ser, parado. queda súper bien parado en particular este número porque son temas muy actuales. Siguen siendo actuales el bullying, siguen siendo actuales el tema de la depresión. Se puede leer de una manera que nosotros somos más adultos y estamos viejos y lo podemos leer incluso viendo todas esas subtramas que en el minuto tal vez no se hicieron pensando necesariamente en eso. O si se hicieron, no pensaron que iban a impactar tanto. Y era porque en realidad se estaba haciendo un súper buen trabajo acá. Em, claro, con el tiempo uno podría pensar y uno podría discutir que con lo que hablamos al principio de qué tanto sería lo de Lee, qué tanto sería lo de Kirby. Bueno, Claro. en este caso yo siempre digo que es mejor pensar que sí lo es, ¿cachai? Sí, porque a menos de que puedan demostrar lo contrario, hay que asumir que son. Claro, y que por lo tanto la posición en la que ambos dos artistas llegaron, eh, algo tiene que haber. Y probablemente en esta historia que en este minuto era una de las más vendidas y tenía una importancia mayor dentro del universo Marvel, uno podría pensar que, claro, se dedicaban con mayor corazón a esto. Eh, pero bueno, estas historias siempre son fáciles de encontrar, tienen Sí, estas ediciones Omnigol, yo voy a mostrarle. La Omnigol ediciones 4 especiales. Panini. Déjame compartirlo ahora. Tengo que dejar de compartir esto y compartir la otra pantalla. Hay una edición Omnigol de Panini que está por ahí dando vuelta que ustedes pueden conseguir en realidad fácilmente y baratamente. Cuesta 30.000 pesos, son 500 páginas. En donde esta es la Edad Dorada, el número 3 de Panini. Son unos compilatorios Omnigol muy gruesotes, son 500 páginas editadas en papel poroso, por decirlo cierto, pulposo, pero muy bien editadas con un recoloreado bastante interesante, muy bonitas, que además tienen una curatoría bien interesante también internamente, mantienen las portadas, son muy gratos de tener. Yo he regalado esto y la verdad es un muy buen regalo. ¿Ya? Para el que quiera leer cosas de los Cuatro Fantásticos, de Spider-Man, de los X-Men, están estas ediciones de Omnigol. Y acá en Chile está a 30.000 pesos en la tienda oficial de Panini. Y son 500 páginas, o sea, qué mejor. Menor. ¿Ya? Sí, pues, no es para nada. Yo la leí en la edición de Kindle Unlimited, que es la edición que estaba mostrando en pantalla, que viene con, no viene con la membresía, lo tuve que pagar aparte, pero son que $1.09, $2. ¿Ya? ¿Y tú, Cristian, tenías qué edición? Yo la leí en Marvel Unlimited, yo soy suscriptor de Marvel Unlimited, así que de ahí Ya, lo saqué. ok, Que ahí está todo, lo de ok, Marvel. ok. Fernando, ¿qué ediciones tienes tú? Por saber. Yo tengo ese tomo de Panini y Ok, también por Marvel Unlimited la leo. ok. Y Francisco, opiniones sobre el cómic en general, por favor. Ya, yo lamento ser siempre la parte disonante, pero no hay nada que yo diga, Bueno, hasta aquí nomás llegó el programa. Sí. no hay nada que yo diga que vaya a cambiar las opiniones sobre este cómic y lo que significa. Por supuesto que tiene un montón de temas que eventualmente fueron importantes y concuerdo también con que tiene un ritmo, yo creo, una de las gracias de Kirby que tiene el ritmo de contar las cosas. Él avanza sin que le importe nada. Y avanza y Como la avanza y... Chile, como la Chile en los 90, así, para adelante. ¿Cómo? La Universidad de Chile, el equipo. Bueno, Rodrigo, para que sepan, no ubica mucho de fútbol. Así que hace estos comentarios que no vienen al caso. Pero es como un buen relato nomás que avanza sin que tenga tropiezos, que yo creo que es lo mejor que tiene. Eh, a mí no me gusta mucho la época por la escritura. Me carga la Ya, escritura del momento, la sobreescritura que tiene, la sobreautoexplicativa, el que la historia no te avance tanto con los dibujos como sí con el texto. De hecho, yo me fijaba en muchas viñetas que son rostro más rostro más rostro más rostro y para que la historia avance tienen que ser, por supuesto, diálogos, aquí los hay, pero también mucho diálogo autoexplicándose. Entonces, a mí eso me resulta ruidoso. Sin embargo, y a pesar de eso, la historia logra avanzar bastante bien, que ahí está el mérito que tiene. Es divertido que el científico sea capaz de hacer que alguien a distancia se vea influenciado y haga lo que él quiere que haga, que finalmente que llegue a su puerta, porque llega, no es que lo encontró por ahí en el barrio, llega a su puerta
el compadre no entiende el poder que tiene para hacer eso. Entonces a mí eso me saca un poco de que, bueno, pero son cosas que hay que aceptar también por Imagínate la ese weón época. encargando pizzas, weón. Llegaban en menos de media hora para él. Sí, 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 sí. O no sé por qué está soltero. ¿Cuánto le cuesta convencer a alguien? Nada, como que, O porque está pelado. Oh. sí, bueno, tampoco te explican nada de eso. Si no Por sabemos lo de dónde menos salió, sí. Sí, podría haber conseguido que la peluca se la trajeran a la casa y no tener que ir a la No, tienda. sí, crece, pelo crece. acá. Em, esa Sue Storm ultra histérica, ultra Bueno, quejica, es que quejumbrosa. ese era su actor de la época, po. Era la víctima y Sí, la que pues sí, siempre criticaba a todas las Reed de mujeres. forma... Todas las mujeres. La única gracia que tiene Sue Storm en esta historia, y una gracia a medida, es su instinto femenino, que le alaba Richard, pero que el instinto femenino lo tenía apagado, parece, antes de esa viñeta, porque cuando aparece por primera vez Grimm, eh, apenas No, sospecha y después como, ah, no, sí es de él, entonces no, listo, y al estamos. final cuando vuelve Ben Grimm normal dice, "Ya, puedo leer su mente y él es Ben Grimm", y es como, ¿por qué me leíste Bien, la de ¿qué él? hiciste? ¿Qué está ahí? Tiene esas cosas Sí. divertidas que son ripio, que para mí no dejan de ser ripio, pero son de la época y hoy día las aceptamos con cariño y afecto, En todo caso, Sue es un personaje completamente distinto hoy día. Sí, por supuesto, y llegó a ser el personaje no mutante más poderoso de los Marvel. Em, bueno, y sobre el dibujo a mí me llama la atención también, que también es una cosa de la época, porque cuando uno ve películas viejas, los jóvenes universitarios todos parecen de 30 años, más allá de que tenían 30 años los actores, pero había una forma de graficar al héroe como un hombre adulto, un hombre mayor, ¿ya? responsable, sí. Entonces nadie tenía cara de joven. Y acá cuando Johnny se pelea con el otro compadre, con el bully en una viñeta es más viejo que Jack Kirby cuando lo está dibujando, parece. Que también son cosas, son pequeñas delicias de la época que hay que ver. Eh, pero lo bueno que tiene también es que el arte es súper constante también. Y se nota lo que decía eh, Fernando del entintador de Sinot. Esto es un entintado solidísimo. No hay por dónde agarrarle algo malo. Quizá una de las mejores cosas que tiene este cómic es el entintado. Cómo funciona todo el tiempo. Y por algo es quién era. Yo lo encontré entretenido, sí. Lo bueno que tiene es fácil de leer y todo. Yo no he leído ni lo previo ni lo posterior, entonces, claro, para mí había muchas cosas me imaginaba que vienen de otras cosas, de otro lado, y Sí. otro que no sabía si eran conejos sacados de un sombrero. También estamos hablando mucho de una época de un Deus Ex Machina, entonces cualquier cosa. Y esta historia termina porque alguien viene, muchas veces el guardián, y te decía, hágalo así, y listo, y se acabó. Pero se entiende también, y eso también me gustó, y como decían, es algo destacable de la época, que estamos hablando de una época con una continuidad. Entonces aquí vemos a los personajes después de lo de Galactus y con cosas que, como me acabo de enterar, van a influir después. Así que, Ujú. bueno, yo creo que es bueno, y me gustó el ejercicio por lo demás que creo que deberíamos hacer cada tanto, de revisitar historias clásicas. Bueno, la de los Cuatro Fantásticos de esta época son historias súper interesantes de revisar. Como te digo, ya revisamos la historia de Galactus, que son 4 números. Ya la Avenida Galactus son 4 números. La revisamos hace un tiempo. Estuvo bien interesante. Son historias que son salvables en el sentido que están bien escritas en sí mismas. Hay que concederle un kilo de cosas, porque sí, pero están escritas en sí mismas. Y lo otro es que tienen muchas consecuencias posteriores que se han respetado. Todo el rollo de Galactus del primer enfrentamiento con Galactus es exactamente lo mismo hasta la actualidad. No ha variado eso. Entonces son elementos que sí fundaron los cimientos de del universo Marvel incluso hasta el día de hoy. ¿Ya? Entonces sí son valiosos desde esa perspectiva. A mí lo personal me gustó mucho. Es fácil de conseguir. Curiosamente es muy fácil de conseguir. Cuando Fernando lo postula y todos decidieron, vamos, yo dije, esta cuestión va a costar. Y en realidad no. Pueden conseguirlo fácilmente de varias formas. ¿Ya? Aparte del Omnigol, creo que hay por ahí algunas ediciones Biblioteca Marvel en donde están. Esta es de la época de Galactus, así que sí, hay varias reediciones de ese momento. Aparte que como es la época dorada de los Cuatro Fantásticos, también hay reediciones en diferentes formatos dentro de lo que es la Biblioteca Marvel publicada en diferentes formatos.
Así que eso, chicos, no sé, es todo lo que les podemos comentar de este cómics. El cómic estuvo bueno, no se pierde plata, pueden comprarlo, pueden leerlo, Búsquelo, pueden disfrutarlo. léalo. ¿Ya? Y eso, ha sido un gustazo. Cuídense mucho, pórtense bien, cómanse toda la comida, lávense los dientes. Chao. Chao. O con amor. Chao.